Imagínese si le dijera que la pregunta más difícil en el mundo de la inversión no es qué acciones comprar ni cuándo ingresar al mercado. El verdadero desafío es saber cuánto tiempo se debe mantener un activo. La mayoría de los inversores cometen errores precisamente en este punto. Pasan horas analizando gráficos, devorando informes y esperando el momento perfecto para comprar, pero terminan vendiendo todo en unos pocos meses, ya sea por ansiedad, aburrimiento o porque algo más brillante ha aparecido en su radar. Todo ese esfuerzo se fue por el desagüe porque no tuvieron la paciencia para dejar que el poder del interés compuesto trabajara a su favor. Con más de 8 décadas dedicadas a las inversiones, puedo decir con certeza, el dinero que realmente te hace rico proviene de mantener negocios excepcionales durante décadas, no de operaciones rápidas y llamativas. Las acciones que me hicieron ganar más dinero fueron las que compré y nunca volví a vender. Todavía tengo en la cartera Coca-Cola, adquirida en 1988. American Express, desde la década de 1960, sigue siendo fuerte. Estas empresas han crecido y crecido, no porque tuviera el momento perfecto, sino porque me mantuve firme durante crisis, recesiones y momentos de duda. Ahora, voy a revelar las 5 acciones que elegiría para construir una cartera desde cero en 2026, no para especular, no para obtener ganancias rápidas, sino para ahorrar por el resto de mi vida y dejarlas como herencia. Son negocios tan sólidos, tan dominantes y tan bien gestionados que estoy convencido de que serán más grandes y más rentables dentro de 20, 30 o 40 años. Antes de presentarlos, necesito explicar qué significa realmente una acción de primera línea. No se trata solo de empresas grandes y estables, sino de las mejores del mercado, negocios consolidados, financieramente sólidos, con una trayectoria comprobada de rentabilidad y resiliencia. El término proviene del póker, donde las fichas azules son las más valiosas. En el mundo de las inversiones, blue chip tiene el mismo significado, las empresas más fiables y valiosas. Muchos asocian las blue chips con algo seguro pero aburrido, como si fueran opciones solo para inversores conservadores que evitan el riesgo. Hasta cierto punto, eso es cierto, son menos volátiles que las pequeñas empresas especulativas. Pero llamarlos aburridos es un error. Los blue chips que les voy a mostrar construyeron fortunas impresionantes no con movimientos explosivos, sino con un crecimiento constante, año tras año. Una rentabilidad del 10%, 12% anual, repetidamente. Así se transforman 100.000 reales en 10 millones, no con jonrones, sino con bases sólidas y consistentes a lo largo de décadas. Para elegir una acción de por vida, busco 6 características esenciales. En primer lugar, una posición competitiva inquebrantable, con ventajas que defiendan a la competencia. Podría ser una marca amada por los clientes, efectos de red que se fortalecen con el crecimiento, economías de escala que hacen imposible que rivales más pequeños compitan o costos de cambio que mantienen a los clientes leales. Algo que dura décadas. En segundo lugar, el poder de fijación de precios. La empresa debe poder aumentar los precios sin perder clientes. Esta es la prueba definitiva de un negocio de calidad. Si necesitas bajar los precios para competir, estás en un mercado de productos básicos, donde los márgenes se reducen y las ganancias desaparecen. Pero si los clientes continúan comprando a pesar de los ajustes, usted tiene un negocio valioso. En tercer lugar, la eficiencia en el uso del capital. La empresa debe generar altos rendimientos sobre el capital invertido, 15%, 20%. 25% o más por cada dólar reinvertido. Esto permite que los beneficios crezcan rápidamente sin depender de financiación externa. Cuarto, gestión alineada con los accionistas. Los administradores deben tratar a los inversionistas como socios, no como obstáculos. Deben asignar capital de manera inteligente, distribuir dividendos cuando no haya mejores oportunidades, evitar malas adquisiciones y ser transparentes ante los desafíos. Quiero líderes que piensen como dueños. Quinto, un largo horizonte de crecimiento. Incluso las mejores empresas necesitan espacio para expandirse. Ya sea a través de nuevos mercados, productos innovadores o expansión geográfica. El crecimiento no tiene por qué ser explosivo, pero debe existir. Un negocio sin perspectivas de crecimiento verá estancarse su valor. Sexto, la resiliencia. La empresa debe sobrevivir, e incluso prosperar, en crisis, recesiones, cambios tecnológicos y amenazas competitivas.
Quiero negocios que se adapten y superen cualquier obstáculo. Solo 5 empresas cumplen todos estos criterios de forma tan convincente que los conservaría para siempre. Vamos primero, Apple. Sé lo que estás pensando, pero ya tienes Apple, es tu puesto más importante, eso no es nada nuevo. Exactamente. Si tuviera que empezar de nuevo hoy y pudiera elegir solo 5 acciones para el resto de mi vida, Apple estaría en lo más alto de la lista. ¿Por qué? Porque es la mejor oferta que he visto en mi vida. ¿Qué hace que Apple sea tan extraordinaria? Ha creado un ecosistema del que es casi imposible escapar. Empiezas con un iPhone. Luego agrega los AirPods porque funcionan perfectamente juntos. Luego un Apple Watch, porque se integra con el sistema. Luego una MacBook, porque todo se sincroniza. Suscríbete a iCloud para almacenamiento, Apple Music para música, Apple TV para programas y Apple Fitness para entrenamientos. Cada producto hace que los demás sean más valiosos y cada servicio fortalece el ecosistema. Con el tiempo, dejar Apple se convierte en un dolor de cabeza, no por contratos o multas, sino porque la experiencia es superior. La gente se queda porque cambiar sería peor. Apple tiene más de 2.000 millones de dispositivos activos en todo el mundo. Cada uno de ellos es una puerta de entrada a su ecosistema, que genera ingresos recurrentes. Los servicios, App Store, Apple Music, iCloud, Apple Pay y otras suscripciones, ya suman más de 90.000 millones de dólares al año y están creciendo a tasas de 2 dígitos. Estos ingresos son recurrentes, con altos márgenes y baja rotación de clientes. El costo de atender a un suscriptor más es mínimo, por lo que a medida que crecen los servicios, casi todas las ganancias se destinan al resultado final. Por lo tanto, los márgenes de Apple continúan expandiéndose, incluso con ventas maduras de iPhone. Los números muestran el dominio de Apple. Capta más del 50% de las ganancias del mercado mundial de teléfonos inteligentes, aunque solo tiene una participación del 15% de las unidades vendidas. Vende menos dispositivos que sus competidores, pero gana mucho más. Y ese número solo va a crecer. El modelo de suscripción es perfecto, los jugadores tienen acceso a un catálogo amplio y siempre actualizado, mientras que Microsoft garantiza ingresos recurrentes y predecibles. Y no es solo eso. Con la adquisición de Activision, la compañía ahora controla algunas de las franquicias más importantes del sector, lo que le otorga poder de negociación para negociar exclusivas y mantener a los jugadores dentro del ecosistema Xbox. ¿La competencia? Sony y Nintendo todavía tienen sus puntos fuertes, pero tampoco la infraestructura en la nube, la escala financiera o la visión a largo plazo de Microsoft. Y cuando hablamos de escala, es imposible ignorar el dominio de la empresa en el mercado corporativo. LinkedIn, por ejemplo, es la red social profesional más utilizada en el mundo, con más de 1.000 millones de usuarios. Es una mina de oro de datos y conexiones, y Microsoft ha logrado monetizarla de manera brillante, ya sea con anuncios dirigidos, suscripciones premium o soluciones de contratación. Y no se detiene ahí. La empresa también es líder en inteligencia artificial empresarial, con Copilot integrado en Microsoft 365. Imagine un asistente que escribe correos electrónicos, genera informes, analiza datos y automatiza tareas repetitivas, todo dentro de las aplicaciones que las empresas ya utilizan. Esto no es solo conveniencia, es una revolución en la productividad. ¿Y quién paga por ello? Las propias empresas, que ven un retorno inmediato de la inversión. Pero lo que realmente hace de Microsoft una máquina imparable es su capacidad para reinventarse. En la década de 2000, la empresa era vista como lenta, burocrática y estancada en el pasado. Hoy es sinónimo de innovación y agilidad. Satya Nadella no solo salvó a Microsoft, la convirtió en una de las empresas más valiosas y admiradas del mundo. ¿Y lo más impresionante? Todavía tiene mucho espacio para crecer. La computación en la nube, por ejemplo, representa solo una fracción del mercado total de TI. A medida que más empresas migren a la nube, Azure seguirá ganando participación. Y con la IA cada vez más integrada en los negocios, Microsoft está en la posición perfecta para liderar esta nueva ola. Los números hablan por sí solos. La empresa genera más de 80.000 millones de dólares en flujo de caja libre al año, con márgenes brutos cercanos al 70%. ¿Y qué hace con todo ese dinero? Devuelve la mayor parte a los accionistas,
ya sea a través de dividendos crecientes o uno de los programas de recompra de acciones más grandes del mundo. Desde 2014, Microsoft ha reducido su número de acciones en circulación en más de un 20%, lo que significa que cada acción restante representa una porción mayor de las ganancias. Esta es la mejor gestión centrada en los accionistas. ¿Qué pasa con los riesgos? Por supuesto, siempre los hay. La regulación podría endurecerse, especialmente en mercados como Europa, donde Microsoft ya ha enfrentado demandas antimonopolio. Pero al igual que Apple, la compañía cuenta con un equipo legal y de lobby de primer nivel capaz de navegar en estas aguas turbulentas. Además, su modelo de negocio es tan diverso que ningún revés podría derribarlo. Incluso si Azure perdiera parte de su participación frente a AWS, Office 365 y LinkedIn continuarían generando miles de millones en ingresos. ¿Qué pasaría si el mercado de los juegos se desacelerara? La nube y la productividad compensarían con creces. Lo que realmente importa es el futuro. Y el futuro de Microsoft está en manos de un liderazgo visionario, en mercados con barreras de entrada casi insuperables y en tendencias que solo tienden a acelerarse: la nube, la inteligencia artificial, la productividad corporativa y el entretenimiento digital. No es exagerado decir que la empresa recién está comenzando. Si Apple es hoy la mejor empresa del mundo, Microsoft es la apuesta más segura para las próximas décadas. ¿Y lo mejor? No tienes que elegir entre ellos. Ambas son empresas que puedes comprar y no volver a vender nunca más. Porque, al fin y al cabo, negocios como estos no son solo inversiones. Son legados. Mueve billones de dólares en fracciones de segundo, con una eficiencia que desafía incluso a las instituciones financieras más tradicionales. ¿Y qué hace que este modelo sea tan extraordinario? Visa no tiene que preocuparse por impagos, intereses o riesgos crediticios. Simplemente cobra una pequeña tarifa por cada transacción, una fracción de centavo que, multiplicada por miles de millones de operaciones diarias, se convierte en una máquina de ganancias inagotable. Piénselo, mientras los bancos asumen el riesgo de prestar dinero y las fintechs luchan por escalar con márgenes ajustados, Visa opera como una infraestructura invisible pero indispensable. Es como si fuera el sistema nervioso del comercio global, presente en cada compra, en cada país, en cada moneda. ¿Y lo más impresionante? Su red solo se vuelve más valiosa a medida que más personas y empresas la utilizan. Cuantos más establecimientos acepten Visa, más consumidores querrán utilizarla. A medida que más consumidores lo adoptan, más comerciantes se ven obligados a ofrecerlo. Este es el poder de los efectos de red en su forma más pura, un círculo virtuoso que se autoalimenta y que ningún competidor puede replicar fácilmente. Pero eso no es todo. Visa también se beneficia de barreras regulatorias casi insuperables. Para construir una red de pagos global, se necesitarían décadas de inversión, relaciones con miles de bancos y una infraestructura tecnológica capaz de procesar transacciones en milisegundos, las 24 horas del día, sin fallas. E incluso si alguien lograra reunir todo este capital, todavía tendría que convencer al mundo de migrar a una nueva plataforma. Una tarea casi imposible cuando Visa ya utiliza el 80% de las tarjetas del planeta. ¿Y el futuro? Visa está posicionada para dominar la próxima frontera de los pagos, el mundo digital. Con el crecimiento del comercio electrónico, las billeteras digitales y los pagos instantáneos, la empresa no solo mantiene su relevancia sino que también la expande. Cada nueva forma de transacción, ya sea a través de un teléfono inteligente, un dispositivo portátil o incluso criptomonedas, necesita una red confiable para funcionar. ¿Y adivina quién está mejor preparado para ser esa red? Visa ya procesa más de 200.000 millones de transacciones por año. Ella no solo está en el juego, es el mismo campo donde se desarrolla el juego. Además, la empresa genera un flujo de caja libre de más de 15.000 millones de dólares al año, con márgenes que harían soñar a cualquier director ejecutivo de otro sector. ¿Y qué hace con todo ese dinero? Retorna a los accionistas a través de dividendos crecientes y recompras de acciones, al tiempo que reinvierte lo suficiente para mantener su liderazgo absoluto. Es un negocio que no requiere de una reinvención constante, porque su esencia, conectar a compradores y vendedores de forma segura y eficiente, es atemporal. Y aquí está la verdad incómoda para quienes todavía lo dudan: Visa no es solo una empresa. Es un monopolio natural disfrazado de servicio. Un monopolio que no necesita leyes para protegerse,
porque su propia escala y eficiencia lo hacen inexpugnable. Mientras el mundo siga intercambiando bienes y servicios por dinero, Visa seguirá siendo el puente invisible que hace posibles estos intercambios. Y mientras exista, sus accionistas tendrán un asiento en la mesa de uno de los negocios más resilientes y rentables de la historia. Entonces, cuando alguien me pregunta qué acciones compraría y nunca volvería a vender, Visa está en la parte superior de la lista. No porque sea sexy o esté de moda, sino porque es uno de los pocos negocios que logra ser, al mismo tiempo, indispensable, inmune a las disrupciones y capaz de crecer en cualquier escenario económico. Y en el mundo de las inversiones, estas son las únicas cualidades que realmente importan. Abordar sus necesidades básicas directamente. Cuando se trata de higiene, salud o limpieza, el riesgo de cambiar un producto probado por una alternativa desconocida es mayor que cualquier ahorro de unos pocos centavos. E incluso cuando los consumidores eligen marcas privadas, a menudo terminan volviendo a los productos de P&G tan pronto como mejora su situación financiera. Después de todo, nadie quiere arriesgarse a que un pañal gotee o una pasta de dientes que no proteja sus dientes. Otra preocupación común es la saturación de los mercados desarrollados. Sí, el crecimiento orgánico en Estados Unidos y Europa es más lento, pero P&G no depende solo de esos mercados. En países como India, Brasil, Nigeria e Indonesia, la penetración de productos de consumo sigue siendo baja y la clase media está en expansión. Cada nuevo consumidor que adopta un champú Pantene o un jabón Dove representa una oportunidad de ingresos recurrente durante décadas. Y no se trata solo de vender más unidades, sino de desarrollar hábitos. Una vez que una familia comienza a usar un producto de P&G, es probable que continúe usándolo durante generaciones. Además, la empresa cuenta con una máquina de innovación silenciosa pero implacable. Mientras muchos competidores gastan fortunas en campañas de marketing vacías, P&G invierte en investigación y desarrollo para mejorar progresivamente sus productos. Puede que no sea glamoroso, pero es efectivo. Un detergente que lava más blanco, un absorbente que ofrece más comodidad, una pasta de dientes con una fórmula más eficaz. Estas pequeñas mejoras mantienen a los consumidores fieles y justifican los precios elevados. Y cuando la innovación no es suficiente, la empresa no duda en adquirir marcas prometedoras, como hizo con Gillette y Old Spice, integrándolas magistralmente en su portafolio. ¿Y qué pasa con la resiliencia en las crisis? Durante la pandemia, mientras muchas empresas luchaban por sobrevivir, P&G experimentó un crecimiento en casi todas sus categorías. La gente no dejó de cepillarse los dientes, lavar la ropa o cambiar pañales, de hecho, en algunos casos, incluso aumentaron su consumo. E incluso en recesiones históricas, como la de 2008, la empresa mantuvo sus márgenes y siguió aumentando sus dividendos. Esto no es suerte, es el resultado de un modelo de negocio construido para capear cualquier tormenta. Ahora, imaginemos el poder de esta combinación: marcas líderes en el mercado, demanda estable, precios superiores, innovación constante y un flujo de caja predecible. P&G no es solo una empresa, es una máquina generadora de riqueza para los accionistas. ¿Y lo mejor de todo? Lo hace sin depender de modas pasajeras, sin correr riesgos innecesarios y sin necesidad de reinventar la rueda cada trimestre. Mientras la gente siga necesitando productos básicos, y siempre los necesitará, P&G estará ahí, convirtiendo esa necesidad en ganancias constantes y crecientes. Entonces, cuando pienso en un negocio que conservaré para siempre, Procter & Gamble es una opción obvia. No porque sea emocionante o sea el centro de atención, sino porque es exactamente el tipo de compañía que quieres a tu lado cuando el mundo se siente incierto. Es un activo que funciona para usted, año tras año, sin alardes pero con una eficiencia implacable. Y en el juego de las inversiones, es precisamente esta coherencia, esta capacidad de generar resultados independientemente del escenario, lo que separa a los ganadores a largo plazo de los que se quedan en el camino. Vender lo que subió demasiado y comprar lo que quedó, manteniendo el saldo original. No se trata de intentar adelantarse al mercado, sino de mantener la disciplina que proteja sus activos. Y por último, ignora todo lo que no importa. Los titulares, los gurús del momento, las corazonadas de quienes nunca han construido nada duradero. Estas 5 empresas ya han demostrado que saben navegar en aguas turbulentas. Tu trabajo no es predecir tormentas, sino asegurarte de que tu barco sea lo suficientemente fuerte para capearlas todas. Y si todavía dudas,
pregúntate, ¿qué pasaría si, en lugar de intentar ganarle al mercado, simplemente dejaras que el mercado trabajara por ti? Estas empresas no necesitan su ansiedad para prosperar. Han estado haciendo esto durante décadas, mientras que la mayoría de los inversores pierden tiempo y dinero tratando de burlar la realidad. Lo cierto es que la riqueza no se construye con apuestas, sino con la paciencia de quien entiende que los mejores resultados provienen de lo que no cambia, no de lo que está de moda. Ahora, imagínese despertarse dentro de 30 años y darse cuenta de que su mayor error no fue comprar esas acciones, sino no comprar más. Que cada dólar que dejaste de invertir por miedo o distracción se convirtió en 10, 20, 50 dólares que ahora te sirven. Así son las implacables matemáticas del tiempo. Y el tiempo, no la suerte, es lo que separa a quienes acumulan fortunas de quienes solo sueñan con ellas. Así que, cuando alguien diga que invertir es complicado, recuerda, las mejores decisiones son las más sencillas. Cuando alguien insista en que hay que correr riesgos para hacerse rico, muéstrele la historia de estas empresas. Y cuando la duda llame a tu puerta, pregúntate si prefieres confiar en promesas vacías o en negocios que ya han resistido guerras, crisis, pandemias y cambios en el comportamiento de generaciones enteras. No hay ningún secreto. Solo existe la opción entre actuar como especulador o como propietario. Y los dueños, estos son los que duermen tranquilos mientras los demás luchan en la incertidumbre. La pregunta no es si usted puede permitirse el lujo de poseer estas acciones. Se trata de si puedes permitirte el lujo de no tenerlos. Automáticamente. Lo llevan en la caja que también funciona como funda protectora. Y de repente te das cuenta de que ya no quieres usar nada más que ellos. Entonces, decides comprar una MacBook. El precio es alto, pero la computadora sincroniza todas tus pestañas, documentos y mensajes con el iPhone. No necesitas configurar nada. Todo está ahí, exactamente como lo dejaste. Luego viene el Apple Watch. Monitoriza tu salud, recibe notificaciones e incluso paga tus compras con un toque. Y, por supuesto, solo funciona del todo si ya tienes un iPhone. Ahora, imagina intentar salir de este ecosistema. Cada dispositivo que se reemplaza por uno de la competencia requiere un esfuerzo adicional, una curva de aprendizaje y una pérdida de comodidad. Es como intentar cambiar de idioma después de años de hablarlo con fluidez. No quieres. Y eso es exactamente lo que hace que Apple sea prácticamente inquebrantable. Pero el ecosistema es solo una parte de la historia. La otra es la obsesión de la empresa por la experiencia del usuario. Mientras que la mayoría de los fabricantes de teléfonos inteligentes compiten en especificaciones técnicas, más megapíxeles, más núcleos de procesador, más RAM, Apple compite en algo mucho más valioso: la sensación de utilizar el producto. Un iPhone no es solo un teléfono. Es un objeto de deseo, una extensión de tu identidad. La gente hace cola para comprar el nuevo modelo, incluso cuando las mejoras son incrementals. Pagan más por colores exclusivos, por ediciones limitadas, por algo que los haga sentir únicos. Y esta lealtad no es casual. Es el resultado de décadas de inversión en diseño, en software, en una cultura que antepone al usuario a todo lo demás. Y hay más. Apple no es solo una empresa de hardware. Ella es una máquina de servicio. App Store, Apple Music, Apple Pay, iCloud, Apple TV. Cada uno de estos servicios genera ingresos predecibles y recurrentes que crecen año tras año. En 2023, los servicios representaron casi el 20% de los ingresos de la empresa, con márgenes de beneficio superiores al 70%. Para ponerlo en perspectiva, si Apple Services fuera una empresa separada, solo ellos estarían entre los 50 primeros del mundo por ingresos. ¿Y lo mejor? La base de usuarios activos de Apple supera los 1.500 millones de dispositivos. Esto significa que incluso si la compañía nunca vendiera otro iPhone, todavía tendría una fuente de ingresos gigantesca y en expansión. Ahora, piense en el poder de fijación de precios. Cuando Apple lanza un nuevo iPhone, puede aumentar el precio un 10%, un 20% o incluso un 30% sin perder clientes. ¿La gente se queja? Por supuesto. Pero lo compran de todos modos. Porque, en el fondo, saben que no existe un sustituto adecuado. Y es esta capacidad de cobrar más, y recibir pagos, lo que convierte a Apple en una de las empresas más rentables del planeta. En 2023,
El margen de beneficio de la empresa fue del 25%. Por cada dólar que ingresa, 25 centavos son pura ganancia. Muy pocas empresas en el mundo logran esto. Y Apple lleva décadas haciendo esto. Pero lo que realmente me fascina de Apple es su resiliencia. Ella ya ha pasado por crisis existenciales. En los años 90 estuvo al borde de la quiebra. En 2001, el iPod fue un fracaso inicial. En 2016, las ventas de iPhone se desaceleraron por primera vez. Y, en cada una de estas situaciones, los críticos declararon el fin de la empresa. Apple ha perdido su magia, dijeron. Los competidores dominarán. Pero Apple siempre se ha reinventado. No depende de un solo producto. No depende de un mercado único. Tiene una cultura de innovación tan arraigada que, incluso cuando un producto falla, surge otro que ocupa su lugar. El iPhone reemplazó al iPod. El iPad reemplazó parte del mercado de portátiles. Los AirPods crearon una nueva categoría. Y hoy, la empresa está invirtiendo miles de millones en realidad aumentada, en salud digital y en coches autónomos. Ella no se queda quieta. Ella siempre se está preparando para el próximo gran salto. Y aquí está el detalle que la mayoría de los inversores ignoran. Apple no necesita inventar el próximo iPhone para seguir creciendo. Solo necesita conservar lo que ya tiene. Con 1.500 millones de dispositivos activos, incluso un pequeño aumento en el gasto promedio por usuario, más suscripciones, más accesorios, más servicios, genera miles de millones en ingresos adicionales. Y mientras la empresa siga ofreciendo productos que a la gente le encanten, ese número no hará más que crecer. No es exagerado decir que Apple es una de las pocas empresas del mundo que podría dejar de innovar mañana y seguir generando beneficios estratosféricos durante décadas. Pero no nos equivoquemos, Apple no es una apuesta segura porque es demasiado grande para fracasar. Es una apuesta segura porque es demasiado grande para reemplazarla. Sus clientes no solo son leales, son rehenes del ecosistema. Sus competidores no solo son débiles, son irrelevantes. Y su capacidad para generar efectivo es tan absurda que, incluso en una recesión global, la empresa seguiría obteniendo ganancias. En 2022, cuando el mercado tecnológico colapsó, Apple perdió el 20% de su valor de mercado. Pero en 2023 se recuperó y alcanzó nuevos récords. Porque, después de todo, la gente no deja de comprar iPhones cuando la economía va mal. Puede que pospongan la compra unos meses, pero tarde o temprano volverán. Y mientras tanto, Apple continúa acumulando efectivo, más de 160.000 millones de dólares en reservas, para comprar competidores, recomprar acciones y pagar dividendos. Entonces, cuando mires a Apple, no la veas simplemente como un fabricante de teléfonos inteligentes. Ver una fortaleza. Una empresa que ha construido un foso tan profundo que ningún competidor se atreve a cruzarlo. Una máquina de ganancias que funciona en cualquier escenario económico. Un activo que, si lo compras hoy y lo conservas durante 30 años, no solo protegerá tu dinero, sino que lo multiplicará de una manera que pocas inversiones en el mundo pueden hacerlo. Y, si aún tienes dudas, pregúntate, ¿cuántas empresas conoces que puedan vender un producto por $1.000 y hacer que la gente sienta que le están quitando un tesoro? ¿Cuántas empresas tienen clientes haciendo cola para pagar más por algo que ya tienen? ¿Cuántas empresas son tan esenciales en la vida de las personas que, incluso en tiempos difíciles, no pueden vivir sin ellas? Apple no es solo una acción. Es una garantía. Y, si quieres dormir tranquilo sabiendo que tu dinero está en un negocio que lo resistió todo, crisis, guerras, pandemias, cambios de comportamiento, y salió fortalecido, entonces ya sabes lo que debes hacer. Comprar. Sostener. Y deja que el tiempo haga el resto. Porque a largo plazo lo único que importa no es el precio de las acciones hoy. Esto es lo que la empresa podrá hacer mañana. Y con Apple, el mañana siempre llega, en sus propios centros de datos, manteniendo la misma experiencia y herramientas. Mientras que AWS y Google Cloud se centraron en nuevas empresas y empresas nativas de la nube, Microsoft se ganó el corazón de las corporaciones tradicionales, bancos, gobiernos, industrias, que necesitaban una transición gradual. ¿Y el resultado? Hoy en día, Azure es el segundo proveedor de nube más grande del mundo y crece más rápido que AWS en muchos trimestres.
Para 2023, la división de nube de Microsoft generó más de 110.000 millones de dólares en ingresos anuales, con márgenes operativos superiores al 40%. Pero el verdadero golpe maestro fue convertir a Office en un negocio recurrente. Anteriormente, las empresas compraban una licencia perpetua de Office por unos pocos cientos de dólares y solo la actualizaban, cada 5 a 10 años. Ahora, con Microsoft 365, pagan una suscripción mensual, $12.99 por usuario, o más para planes empresariales. ¿Y qué pasa cuando firmas? Nunca más dejarás de pagar. Cada año, Microsoft recibe miles de millones en ingresos recurrentes y predecibles que crecen con el número de usuarios. Para 2023, la división de productividad y procesos comerciales, que incluye Office, Teams y LinkedIn, generó 80.000 millones de dólares en ingresos, con márgenes operativos del 50%. Esto es casi la mitad del beneficio operativo de la empresa. ¿Qué pasa con LinkedIn? Una adquisición que muchos calificaron de despilfarro en su momento, por 26.000 millones de dólares en 2016. Hoy es una máquina de monetización. Las empresas pagan fortunas para reclutar talentos. Los anunciantes gastan millones en publicidad dirigida y los usuarios premium generan ingresos recurrentes. LinkedIn por sí solo vale más de lo que Microsoft pagó por él y sigue creciendo. Pero lo que realmente distingue a Microsoft no es solo el éxito de sus productos. Es la cultura que construyó Satya Nadella. Sacó a la empresa de la mentalidad de Windows primero y la transformó en una plataforma abierta, colaborativa y centrada en el cliente. Anteriormente, Microsoft veía a la competencia como el enemigo. Hoy, adopta la interoperabilidad. ¿Oficina en iPhone? Sí. ¿Azure ejecutándose en Linux? Por supuesto. ¿Está Teams integrado con Slack? ¿Por qué no? Este cambio no fue solo estratégico, fue cultural. Y los resultados hablan por sí solos. Desde que Nadella asumió el control, el valor de mercado de Microsoft ha saltado de 300.000 millones de dólares a más de 3 billones de dólares. Así es, billones. La empresa se ha convertido en la más valiosa del mundo, superando incluso en ocasiones a Apple. ¿Y lo más impresionante? Ella todavía tiene espacio para crecer. La inteligencia artificial es la próxima frontera. Copilot, un asistente de inteligencia artificial integrado en Office y Windows, ya está generando ingresos adicionales para las empresas. Imagínese pagar $30 al mes para que un asistente escriba informes, analice datos y automatice tareas repetitivas. Ahora multiplique eso por millones de usuarios. El potencial es aterrador. Y no es solo Copilot. Microsoft está integrando la IA en todos sus productos, desde Azure hasta Bing, desde GitHub hasta Teams. Mientras que otras empresas todavía están tratando de descubrir cómo monetizar la IA, Microsoft ya está sacando provecho. ¿Y lo mejor de todo? No necesita reinventar la rueda. OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, es uno de sus mayores socios. Microsoft ha invertido miles de millones en OpenAI y tiene derechos exclusivos sobre parte de su tecnología. Esto significa que, mientras los competidores persiguen, Microsoft ya tiene acceso a los modelos más avanzados del mercado. Y no se detiene ahí. La adquisición de Activision Blizzard por 69.000 millones de dólares fue un movimiento audaz para dominar el mercado de los juegos. Xbox Game Pass, con más de 30 millones de suscriptores, es otro negocio recurrente que crece cada trimestre. Si bien Sony y Nintendo todavía dependen de las ventas de consolas y juegos físicos, Microsoft está construyendo un ecosistema de suscripción donde los jugadores pagan una tarifa mensual para acceder a cientos de títulos. Es el mismo modelo que Netflix, pero para juegos. Y al igual que Apple, Microsoft entendió que el verdadero valor no está en el hardware, sino en el software y los servicios. Las consolas Xbox se venden casi al costo, porque las ganancias llegan después, en suscripciones, en juegos exclusivos, en microtransacciones. Es un modelo que escala infinitamente. Entonces, cuando miras a Microsoft hoy, ¿qué ves? Una empresa que se consideraba muerta hace una década ahora reina en la nube, la productividad, la inteligencia artificial y los juegos. Una máquina generadora de efectivo, con márgenes operativos del 40% y un flujo de caja libre de más de 60.000 millones de dólares al año.
Una empresa que devuelve miles de millones a los accionistas a través de dividendos y recompra de acciones, sin dejar de invertir en el futuro. Y lo más importante, una empresa que no dependa de un solo producto. Si Azure se ralentiza, Office crece. Si Office se satura, la IA despega. Si la IA se toma su tiempo, los juegos lo compensan. Es una cartera diversa y resistente construida para durar décadas. Entonces, si todavía se pregunta si vale la pena invertir en una empresa que ya vale billones, recuerde, Microsoft no es solo una acción. Es una máquina de crecimiento perpetuo, impulsada por ingresos recurrentes, márgenes amplios y un ecosistema que atrae clientes como ningún otro. Y, a largo plazo, lo que importa no es el precio de las acciones hoy. Esto es lo que la empresa podrá hacer mañana. Y con Microsoft, el mañana siempre llega más rápido de lo esperado. Empresas aeroespaciales y energéticas. Clayton Homes construye casas modulares asequibles. Dairy Queen gana miles de millones con helados y hamburguesas. See's Candies lleva más de un siglo vendiendo chocolates premium. Cada una de estas empresas opera de forma independiente, pero todas comparten una característica. Generan un flujo de caja consistente, año tras año, con poca necesidad de reinversión agresiva. Juntos, forman una máquina de ganancias predecible, resistente a las crisis y capaz de financiar nuevas adquisiciones sin depender de la deuda. Y aquí es donde la estructura de Berkshire Hathaway se vuelve genial. Mientras que otras empresas necesitan pedir prestado para crecer, nosotros utilizamos las ganancias de las operaciones existentes y la flotación de seguros para comprar más negocios. No hay prisa. No hay presión por los resultados trimestrales. Solo existe la disciplina de esperar el momento adecuado, como un cazador que sabe que la presa vendrá hacia él. Y cuando se presenta la oportunidad, como en la crisis de 2008, cuando compramos acciones de Goldman Sachs y Bank of America a precios de liquidación, actuamos con rapidez y convicción. La cartera de inversiones de Berkshire es otro pilar de esta fortaleza. No seguimos modas pasajeras. No especulamos con acciones de empresas no rentables. Compramos negocios excepcionales con ventajas competitivas duraderas y las mantenemos para siempre. Apple, por ejemplo, no es solo una posición en nuestro balance. Es una de las empresas más valiosas del mundo, con un ecosistema que retiene miles de millones de clientes y márgenes que harían soñar a cualquier CEO. Coca-Cola, otra de nuestras joyas, lleva 130 años vendiendo el mismo producto, con una marca tan fuerte que la gente paga más por ella que por cualquier otra bebida. ¿Y lo mejor? Estas empresas pagan dividendos cada vez mayores, año tras año, mientras sus beneficios se multiplican. Pero el verdadero secreto de Berkshire no está en los números. Está en la cultura. Mientras Wall Street está obsesionado con las previsiones trimestrales y los trucos contables, nosotros pensamos en décadas. Mientras que los directores ejecutivos de otras empresas se ven presionados a reducir costos o asumir riesgos innecesarios, nuestros gerentes tienen total autonomía para tomar decisiones que beneficien al negocio en el largo plazo. Y mientras los inversores persiguen el próximo gran avance, nosotros nos centramos en lo que ya funciona. Negocios simples y predecibles con poder de fijación de precios. Eso no significa que Berkshire sea inmune a los desafíos. El mercado siempre tendrá sus altibajos. Las crisis vendrán. Sectores enteros se verán transformados por la tecnología. Pero aquí está la diferencia. Mientras otras empresas fracasan o se ven obligadas a reinventarse con cada nueva ola, Berkshire está preparada para resistir y prosperar en cualquier escenario. Nuestras compañías de seguros continúan generando flotación. Nuestros negocios regulados mantienen flujos de efectivo estables y nuestra cartera de acciones está compuesta por gigantes que dominan sus mercados. Y lo más importante, esta máquina no depende de un solo líder. Warren Buffett ha construido un sistema tan sólido que seguirá funcionando mucho después de su partida. Los principios son simples: comprar buenos negocios a precios justos, conservarlos para siempre, reinvertir las ganancias con disciplina y nunca perder dinero. Estas reglas no cambian con el tiempo. Son atemporales, al igual que los resultados que generan. Entonces, si todavía se pregunta si vale la pena invertir en una empresa que ya vale $500 millones, pregúntese, ¿dónde más encontraría una combinación tan poderosa de negocios resilientes, flujo de caja predecible, ventajas competitivas inquebrantables y una cultura que prioriza el largo plazo por encima de todo?
Berkshire Hathaway no es solo una acción. Es un legado. Y en el mundo de las inversiones, los legados son lo único que realmente perdura. Y es exactamente esta confianza la que transforma marcas como Tide, Pampers y Gillette en verdaderas fortalezas económicas. No son solo productos, son promesas. Promete que pase lo que pase, obtendrás el mismo resultado constante, generación tras generación. Y cuando una empresa consigue anclar su marca en la mente del consumidor como sinónimo de calidad, no se trata solo de vender un producto. Estás vendiendo tranquilidad. Y la tranquilidad, en el mundo empresarial, es el activo más valioso que existe. Pero Procter & Gamble no se detiene ahí. Su verdadera genialidad reside en la forma en que opera. Si bien la mayoría de las empresas persiguen el crecimiento a cualquier costo, P&G hace lo contrario. Se concentra en dominar categorías, no en expandirlas descontroladamente. Sus productos no son innovaciones disruptivas, son mejoras incrementales, probadas, refinadas y entregadas con precisión quirúrgica. Cada nueva versión de un detergente, cada cambio en la fórmula de un champú, cada innovación en un pañal es el resultado de años de investigación, comentarios de los consumidores y ajustes sutiles que, juntos, crean una ventaja casi inalcanzable. ¿Y lo más impresionante? P&G hace esto sin correr riesgos innecesarios. Ella no apuesta por las tendencias pasajeras. No persigas las modas pasajeras. Invierte en lo que ya funciona, mejorándolo hasta volverlo prácticamente irreemplazable. Y cuando hablamos de irreemplazable, hablamos de algo que va más allá del producto en sí. Estamos hablando de distribución. P&G no solo vende a los consumidores, vende a todo el mundo. Sus productos están prácticamente en todos los hogares, en todos los continentes, en los lineales de los supermercados, farmacias, tiendas de conveniencia e incluso en los mercados informales. Y esta presencia global no es fruto del azar. Es el resultado de décadas de construir relaciones con minoristas, negociaciones estratégicas y logística que son tan eficientes que sus productos están siempre disponibles, siempre visibles, siempre al alcance del consumidor. Cuando un competidor intenta ingresar a una categoría dominada por P&G, no está simplemente compitiendo con un producto mejor o más barato. Está compitiendo con una máquina de distribución que opera a escala planetaria, una fuerza de ventas que conoce a cada minorista por su nombre y una cadena de suministro que funciona como un reloj suizo. ¿Y qué sucede cuando una empresa combina marcas inquebrantables, innovación incremental incesante y una distribución global inmejorable? Se convierte en una máquina generadora de efectivo. P&G no solo es rentable, lo es constantemente. Incluso en las recesiones, incluso en las crisis, incluso cuando los consumidores reducen el gasto en otras áreas, siguen comprando Tide, Pampers y Gillette. Porque estos no son lujos. Son necesidades. Y las necesidades, en el mundo de los negocios, son las que mantienen los flujos de efectivo fluyendo, año tras año, década tras década. Ahora imaginemos por un momento lo que sucede cuando colocamos una empresa como P&G en un ecosistema como Berkshire Hathaway. No estás simplemente adquiriendo un negocio. Estás adquiriendo una pieza de un rompecabezas que encaja perfectamente en una estrategia más amplia. Berkshire no necesita que P&G crezca rápidamente. No lo necesita para impresionar a Wall Street. Lo necesita porque P&G es exactamente el tipo de negocio que puede capear cualquier tormenta, resiliente, predecible, con ventajas competitivas tan profundas que parecen fosos económicos. Y cuando se suma eso a la cartera de inversiones de Berkshire, con participaciones en gigantes como Apple, Coca-Cola y American Express, lo que se obtiene no es solo un conjunto de empresas. Tienes fortaleza financiera. Y es por eso que, cuando miramos hacia el futuro, no vemos incertidumbre. Vemos continuidad. Vemos un modelo de negocio probado por el tiempo, refinado por la experiencia y, sobre todo, construido para durar. No importa quién esté a cargo. No importa si la economía está arriba o abajo. No importa si los mercados son optimistas o pesimistas. La conclusión es que mientras haya consumidores en el mundo, mientras exista la necesidad de productos que funcionen, mientras haya confianza en las marcas que cumplen lo que prometen, empresas como P&G y, por extensión, Berkshire Hathaway, seguirán prosperando. Y eso, al final, es lo que separa las inversiones ordinarias de las extraordinarias. Las más comunes son las apuestas.
Lo extraordinario son certezas. Y si algo nos enseña la historia es que, a la larga, la certeza siempre gana. El tipo reducido, generalmente entre el 15% y el 20%, en función de su nivel de ingresos. Pero el verdadero poder está en las ganancias de capital. Mientras no venda, no paga impuestos sobre la apreciación de las acciones. Esto significa que su dinero puede crecer sin verse erosionado por los impuestos anuales. Y cuando finalmente se decide vender, después de décadas de acumulación, las ganancias a largo plazo se gravan a una tasa más baja que los ingresos ordinarios. Esta es una gran ventaja sobre las inversiones que generan ingresos sujetos a impuestos cada año, como los bonos o los fondos de renta fija. Además, existen estrategias simples para minimizar aún más el impacto fiscal. La reinversión automática de dividendos, por ejemplo, no genera un hecho imponible inmediato. Solo se pagan impuestos sobre ellos en el año en que se distribuyen. Y si necesitas liquidez en el futuro, solo podrás vender las acciones que menos se hayan revalorizado, reduciendo la base de cálculo del impuesto. O, mejor aún, vivir de los dividendos, que ya están grabados a un tipo favorable, sin tener que tocar el principal. Otro punto crucial es la simplicidad. Mucha gente complica demasiado sus inversiones, saltando de una estrategia a otra, tratando de adivinar el próximo gran movimiento en el mercado. Pero la verdad es que la complejidad es enemiga de la coherencia. Con solo 5 empresas de calidad, tendrá una cartera diversificada, resistente y fácil de seguir. No necesita monitorear docenas de activos, analizar informes diarios o preocuparse por modas pasajeras. Simplemente manténgase enfocado en lo que realmente importa, la salud del negocio detrás de las acciones. Y aquí está el secreto que la mayoría de los inversores nunca entienden. El mercado no recompensa la inteligencia, sino la paciencia. No importa si eres el más inteligente de la sala, si no puedes contener tus acciones durante las caídas. No importa si tienes acceso a información privilegiada, si entras en pánico cuando la noticia se vuelve negativa. Lo que separa a los ganadores de los perdedores es la capacidad de ignorar el ruido y mantener el rumbo. Piénselo. ¿Cuántas personas conoce que vendieron acciones en 2008, 2011 o 2020 y nunca regresaron al mercado? ¿Cuántas oportunidades perdieron de multiplicar su riqueza porque no pudieron soportar la volatilidad? Ahora bien, ¿cuántos conoces que compraron empresas sólidas, reinvirtieron los dividendos y ahora viven de ingresos pasivos? La diferencia no está en el coeficiente intelectual, sino en la disciplina. Y esta disciplina no es algo con lo que se nace, es algo que se construye. Comienza con la elección de las empresas adecuadas, aquellas que tengan ventajas competitivas duraderas, una gestión competente y modelos de negocio resilientes. Luego viene la coherencia, invertir con regularidad, independientemente de lo que esté haciendo el mercado. Por último, paciencia, dejar que el tiempo y el poder del interés compuesto hagan el trabajo pesado. Si sigue este camino, no importa si el mercado está al alza o a la baja en este momento. No importa si la Reserva Federal está subiendo o bajando los tipos de interés. No importa si la economía está en recesión o en expansión. Lo que importa es que, año tras año, estas empresas seguirán generando beneficios, aumentando los dividendos y reinvirtiendo en su propio crecimiento. Y, con el tiempo, sus activos reflejarán esta realidad. Entonces, cuando alguien pregunta cuál es el secreto para hacerse rico en el mercado, la respuesta es simple. No hay ningún secreto. Solo existe la opción entre apostar por lo incierto o invertir en lo cierto. Entre perseguir ganancias rápidas o generar riqueza duradera. Entre ser espectador del juego o ser dueño de las piezas que lo mueven. Y si elige la propiedad, si elige la certeza en lugar de la especulación, si elige la paciencia en lugar de la prisa, entonces estas 5 empresas, Apple, Microsoft, Visa, Procter & Gamble y Berkshire Hathaway, no serán solo acciones en su cartera. Serán los pilares de un futuro financiero sólido, predecible y, sobre todo, libre. Imagínese, el gobierno le ofrece un trato. Un acuerdo que pocos tienen la sabiduría de aprovechar. Puede pagar impuestos ahora, por cada centavo que ingrese, o puede posponer esta factura hasta un momento futuro en el que probablemente se encuentre en una posición aún más favorable. Es como si alguien te dijera, paga hoy, si quieres, o deja que tu dinero trabaje para ti, crezca sin interrupción y solo ocúpate de él dentro de décadas, cuando la vida ya se haya encargado de poner todo en su lugar.
Y eso es exactamente lo que sucede cuando tienes acciones como estas. ¿Los dividendos? Sí, pagan impuestos anualmente, pero a una tasa que, para la mayoría, no supera el 15%. Un pequeño precio a pagar por el privilegio de recibir un flujo constante de ingresos sin tener que vender nada. ¿Pero las ganancias de capital? Ah, ese es el verdadero truco. Solo pagan impuestos cuando decides vender. Hasta entonces, permanecen allí, intactos, multiplicándose año tras año, década tras década. Compre una acción de Apple a $150 hoy, observe cómo sube a $300, $500, $1,000, y solo pagará impuestos sobre esas ganancias cuando decida obtenerlas, y si alguna vez decide hacerlo. Hasta entonces, cada dólar que de otro modo se desviaría a las autoridades fiscales sigue trabajando para usted, acelerando el poder del interés compuesto como si fuera un motor turboalimentado. ¿Qué pasa si quieres llevar esto aún más lejos? Ponga esas acciones en cuentas de jubilación. En una IRA o 401(k), los dividendos y las ganancias de capital crecen sin ningún impuesto. Cero. Nada. El dinero se acumula como una bola de nieve rodando montaña abajo, sin fricciones, sin pérdidas, sin interrupciones. Puro crecimiento. Y solo pagará impuestos cuando, más adelante, retire el dinero, probablemente en una etapa de su vida en la que sus ingresos serán menores y las tasas impositivas serán más indulgentes. Es como tener un cheque en blanco por el tiempo, cuanto más esperas, más grande se vuelve. Pero, ¿qué pasa si ya has agotado tus contribuciones para la jubilación y todavía tienes capital para invertir? Así que utilice una cuenta sujeta a impuestos. Sí, los dividendos se gravarán anualmente, pero las ganancias de capital seguirán difiriéndose. Y aún así, la diferencia es brutal. Imaginemos dos inversores, uno que comercia frenéticamente, obteniendo beneficios con cada subida y pagando impuestos por cada venta, y otro que compra, retiene y deja que el tiempo haga su trabajo. Dentro de 20, 30 años, el primero tendrá una montaña de ingresos fiscales y un patrimonio modesto. ¿El segundo? Un imperio construido sobre la base de la paciencia. Y para demostrar que esto no es teoría, déjame contarte una historia. En 1994, conocí a un hombre que había recibido una herencia de $10.000 en los años 1960. Su padre, un hombre corriente sin experiencia en finanzas, le había dejado algo más valioso que el dinero: una acción. No cualquier acción, Coca-Cola. Compró unas 300 acciones a $30 cada una, las ajustó según las divisiones de acciones, guardó el certificado en una caja fuerte y simplemente se olvidó de él. No siguió citas, no leyó informes anuales, no se dejó llevar por el pánico ni por la euforia del mercado. Simplemente lo olvidé. 30 años después, en 1994, lo recordó. Fui a comprobar. Las 300 acciones originales, gracias a la división de acciones y la reinversión de dividendos, habían crecido hasta convertirse en más de 2.000. ¿El precio? Alrededor de $25 por acción. La inversión inicial de $10.000 valía ahora más de $50.000. Y eso no fue todo, esas acciones generaron $2.000 al año en dividendos. Podría haber vendido todo allí, haberse comprado un coche nuevo y haberse ido de viaje. Pero no lo hizo. Guardado. Y lo conservó durante otros 30 años. Cuando falleció en 2024, esas mismas acciones valían más de $400.000. ¿Y los dividendos? $12.000 por año. Un retorno de 40 veces en 60 años. No por suerte. No por genialidad. Sino porque entendió una verdad simple: el verdadero poder de invertir no está en elegir las acciones adecuadas, sino en tener la disciplina para no tocarlas. La mayoría de la gente no puede hacer esto. Compran, venden, intentan adivinar el mercado, siguen las modas, se dejan llevar por el ruido. Y en el proceso, desperdician la única ventaja que realmente importa: el tiempo. Los inversores que se enriquecen son los que hacen lo contrario. Compran empresas excepcionales y las conservan durante décadas, como si fueran tierra fértil que solo necesita tiempo para dar frutos. Ignoran el ruido, resisten la tentación de optimizar, y dejan que el interés compuesto haga su trabajo silencioso e implacable. Eso es lo que quiero que hagas con Apple, Microsoft,
Berkshire Hathaway, Visa y Procter y Gamble. No los vea como papeles en una pantalla, sino como piezas de negocios reales, con fundamentos sólidos, que seguirán creciendo a medida que el mundo gira. Comprar. Sostener. Olvidar. Deja que el tiempo transforme tu paciencia en riqueza. Dentro de 30, 40, 50 años a partir de ahora, usted, o sus herederos, mirarán hacia atrás y verán que no fue suerte, ni talento, ni el momento perfecto. Eran simplemente las simples y poderosas matemáticas del interés compuesto, combinadas con la disciplina de no interponerse en el proceso. Fue la elección de ser propietario, no espectador. Para construir, no para apostar. Para jugar el juego largo, no el corto. Y cuando llegue ese día, comprenderá que la verdadera libertad financiera no proviene de ganancias rápidas, sino de algo mucho más raro, el coraje de esperar.